¿Alguna vez leíste la Biblia y sentiste que un personaje aparecía, como salido de otra dimensión? No tiene padre, ni madre. No se menciona su nacimiento, ni su muerte. Solo aparece, bendice a Abraham, y desaparece. Pero lo más impactante es esto: la Biblia lo presenta como superior al padre de la fe. Y siglos después, Jesús lo menciona como figura profética. ¿Quién era este rey misterioso que trajo pan y vino? ¿Por qué su historia es tan corta, pero su sombra tan larga? Hoy vamos a descubrir la verdad sobre Melquisedec. Y cuando veas lo que representa, no volverás a leer la Biblia igual. Es más, al final de este video, te vas a dar cuenta de que su historia habla directamente de ti. Iniciemos con la primera parte. ¿Quién era este hombre? Si hicieras una lista con los personajes más importantes de la Biblia, probablemente pondrías a Abraham, Moisés, David, Pedro, Pablo. Pero hay un nombre que aparece tan brevemente que muchos lo pasan por alto: Melquisedec. Un hombre sin padre ni madre mencionados, y sin fecha de nacimiento ni registro de muerte. Aparece en 3 versículos en Génesis, y luego desaparece por 1000 años. Sin contexto, sin historia, y sin explicación. ¿Quién era este hombre que bendice a Abraham, y a quien Abraham le entrega los diezmos como a alguien superior? Génesis no dice más. No lo conecta con ninguna genealogía. No lo ubica en ninguna familia. Es como si Melquisedec apareciera directamente desde el cielo, y regresara al silencio de donde vino. Pero ese silencio no es olvido, es diseño. Porque 1000 años después, el Espíritu Santo vuelve a traer su nombre en el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esa frase no es para Abraham. Es una profecía directa, sobre Jesús. ¿Lo ves? El personaje más misterioso del Antiguo Testamento resulta ser la clave para entender el sacerdocio eterno de Cristo. En una Biblia llena de árboles genealógicos, Melquisedec es una anomalía. Pero Dios no se olvidó de poner su linaje. Lo omitió intencionalmente. Para mostrarnos algo, que hay un tipo de sacerdote que no viene de los hombres, sino del cielo. Un sacerdote sin fecha de caducidad. Un ministerio sin reemplazo. Un reinado que no se hereda, porque es eterno desde el origen. Y por eso, todo lo que Melquisedec no dijo, todo lo que no se explicó, fue guardado como sombra, hasta que Cristo lo revelara con su vida. En la siguiente parte veremos en qué momento de la historia aparece Melquisedec. La historia comienza en medio de una guerra. 4 reyes formaron una alianza oscura y devastadora, y avanzaron como tormentas sobre la tierra de Canaán, destruyendo todo a su paso. Derrotaron a 5 ciudades. Saquearon bienes, arrasaron campamentos, y se llevaron consigo esclavos, rebaños y familias enteras. Entre los cautivos estaba Lot, el sobrino de Abraham. La noticia llegó hasta los oídos del patriarca. Y Abraham no dudó ni por un segundo. No era un rey, no era un guerrero profesional, pero era un hombre de pacto. Armó a 318 hombres nacidos en su casa. No mercenarios, ni soldados de alquiler. Eran hombres formados bajo su techo, bajo su fe, bajo su liderazgo. Y juntos, salieron a pelear. Persiguieron a los invasores hasta el norte, y bajo la cobertura de la noche, Abraham dividió sus fuerzas y lanzó un ataque sorpresivo. Fue osado, fue estratégico, y fue completamente efectivo. Los enemigos fueron derrotados. Los cautivos fueron liberados, y los bienes, recuperados. La victoria fue total, pero lo más impactante, no fue la batalla. Fue lo que sucedió después. En el camino de regreso, cuando todo olía aún a humo y sudor de guerra, un personaje inesperado aparece. No viene con ejército. No viene con exigencias. Viene con pan y con vino, y su nombre era Melquisedec. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. En un mundo donde los reyes buscaban poder, Él ofrece comunión. En una escena marcada por la sangre, Él trae símbolos de paz. No reclama victorias, no pide tributo, Él habla y bendice. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y bendito sea el Dios que entregó a tus enemigos en tu mano. Con esa sola frase, Melquisedec cambia el enfoque de la batalla. Lo que parecía un triunfo militar, se revela como una intervención divina. Y así, entre pan, vino y una bendición, se planta una de las semillas más misteriosas,
de toda la Biblia. Pero, ¿y qué significaba este pan y vino? ¿Por qué él trajo esto? Ahora voy a entregarte algo que cambiará tu vida, y lo único que te pido a cambio es tu suscripción. Más del 93.5% de las personas aún no lo han hecho. Y puedes escribir en los comentarios, soy 7x7, si estás listo para una revelación que cambiara tu fe, porque Melquisedec no fue un personaje más. Fue una señal eterna. Ahora sí, continuemos. El pan no es solo alimento. Es sustento después de la batalla. Es señal de vida, ofrecida justo cuando la muerte acababa de pasar. Y el vino no es solo bebida. Es símbolo de pacto, de gozo, de restauración. Melquisedec no entrega oro, ni armas, ni territorios. Entrega comunión. Y esa decisión lo convierte en una figura única. Porque donde otros buscaban dominar, él ofrece conexión. Donde otros veían poder, él ve propósito. Y sin decirlo con palabras, está anunciando algo que vendrá siglos después. Porque ese pan, y ese vino, apuntaban a una mesa superior. A una cena celebrada en otra ciudad de Salem, donde otro rey sacerdote, esta vez eterno, partiría el pan y diría, este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Melquisedec estaba predicando sin predicar. Estaba profetizando con gestos. Y sin saberlo, estaba preparando el escenario para la cena del Señor. Un acto tan sagrado, que siglos después Jesús mismo lo repetiría, como símbolo del nuevo pacto. Por eso, lo que parece un simple gesto de cortesía, en realidad, es una sombra gloriosa del Evangelio. Ahora debemos entender esto. Génesis es un libro obsesionado con linajes. Desde Adán hasta Noé. Desde Sem hasta Abraham. Cada patriarca viene acompañado de su árbol genealógico, como si Dios nos dijera, para entender mi plan, tienes que seguir la sangre. Pero de repente, aparece un personaje que rompe esa lógica, Melquisedec. No sabemos quién fue su padre, ni el nombre de su madre. No se nos dice cuándo nació, ni cuándo murió. En una narrativa donde hasta los villanos tienen familia, este sacerdote aparece, sin pasado ni futuro. Y lo más extraño es que la Biblia no lo explica. No se disculpa por no darnos detalles. No intenta rellenar los huecos. Simplemente lo deja así, como si el silencio hablara más fuerte que las palabras. Y eso es exactamente lo que hace el libro de Hebreos. En el capítulo 7, el Espíritu Santo toma ese silencio, lo levanta como una predicación, y declara, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, Hebreos 7, 3. ¿Qué significa esto? ¿Era Melquisedec un ángel? ¿Era una manifestación del mismo Cristo antes de Belén? Algunos lo creen. Otros piensan que simplemente era un hombre, pero su historia fue editada por Dios para enseñarnos algo mayor. Lo cierto es que este silencio no es accidente. Es símbolo. Porque Dios estaba mostrando que habría un tipo de sacerdocio que no dependería de la sangre. Uno que no comenzaría con una familia, sino con un juramento eterno. Un sacerdocio que no terminaría con la muerte, porque no tendría fin. Y esa descripción no encaja con ningún hijo de Aarón. Pero encaja perfectamente con uno solo, Jesucristo. El único cuyo sacerdocio no tiene origen terrenal, y cuya intercesión nunca terminará. En la estructura espiritual de Israel, Dios fue claro, los reyes y los sacerdotes venían de líneas distintas. El trono pertenecía a la tribu de Judá, y el altar, a la tribu de Leví. Los reyes gobernaban. Los sacerdotes intercedían. Y la separación entre ambos roles era sagrada. Cuando alguien intentaba unirlos, Dios mismo intervenía. Como el rey Usías, que quiso ofrecer incienso en el templo, y fue herido con lepra en el acto, 2 Crónicas 26, 16 al 21. ¿Por qué tanto celo? Porque esa unión estaba reservada para alguien más grande. Y Melquisedec fue la excepción profética. En Génesis 14, este hombre aparece no solo como sacerdote, sino también como rey de Salem. El nombre Salem significa paz. Y su propio nombre, Melquisedec, significa rey de justicia. Es decir, justicia y paz, reunidas en una sola persona. Él no era sacerdote por linaje, ni rey por conquista. Era ambas cosas por designio divino. Y siglos más tarde,
El Salmo 110 lo confirma con una promesa: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se refiere esa promesa? A un rey que también sería sacerdote, a un trono que también sería altar, y a un cetro que vendría acompañado de pan y vino, y esa promesa apuntaba a Jesús. Porque solo Él reúne lo que antes era imposible unir. Solo Él puede reinar con autoridad, y a la vez interceder con compasión. Solo Él puede portar la corona, y al mismo tiempo cargar la cruz. Melquisedec lo anticipó, y Jesús lo encarnó. Por eso hoy no tenemos que elegir entre justicia y gracia, entre poder y ternura. En Cristo, el Rey y el sacerdote se hacen uno. Y su reino no tiene fin. Y aquí tenemos que ser claros: el sacerdocio de Leví fue importante. Fue parte del diseño divino. Dios mismo lo estableció, dio instrucciones específicas, y apartó a Aarón y a sus hijos para ministrar en su presencia. Pero también fue temporal. Cada sacerdote servía por un tiempo, y luego moría. El siguiente tomaba su lugar. Y así por generaciones. Cada sacrificio cubría el pecado, pero no lo quitaba del todo. Cada día, cada año, se ofrecían los mismos rituales, los mismos animales, la misma sangre. ¿Por qué? Porque el pecado seguía ahí. No era falta de devoción, era falta de perfección. El sistema levítico era santo, pero insuficiente. Hebreos 7:11 lo plantea con claridad: si la perfección fuera por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y ahí está el punto. Melquisedec representa algo que los levitas jamás pudieron ofrecer: un sacerdocio eterno. No basado en genealogía, sino en el poder de una vida indestructible. Jesús no vino de la tribu de Leví. Vino de Judá. No calificaba, según los hombres, pero fue confirmado por el Padre. Hebreos 7:21 dice: el Señor juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Jesús no heredó el oficio. No se lo asignó un sistema religioso, Él lo encarnó desde la eternidad. Y su sacrificio no necesita repetirse, porque fue suficiente desde el primer momento. Mientras los sacerdotes levitas ofrecían sangre ajena, Jesús ofreció la suya. Mientras los otros se turnaban en el templo, Jesús se sentó a la diestra de Dios, porque su obra está terminada. Este no es un sacerdocio que depende del tiempo, ni de una generación. Es uno que permanece para siempre. Todo este misterio no fue escrito solo para ser entendido, fue escrito para ser vivido. Porque la verdad sobre Melquisedec no termina en Génesis, ni se queda en Hebreos. Aterriza aquí, en tu vida. Si Jesús es sacerdote eterno, entonces ya no caminas solo. No necesitas intermediarios humanos para acercarte a Dios. No necesitas cargar con culpas antiguas como si todavía estuvieras bajo un sistema que exige sacrificios constantes. Cristo no intercede por ti ocasionalmente. Intercede por ti ahora mismo. Hebreos 7:25 lo declara con una fuerza que consuela el alma, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso significa que tu salvación no depende de tu constancia, sino de la suya. No depende de cuántas veces fallas, sino de que Él nunca deja de vivir. Cuando oras y no sabes qué decir, Él intercede. Cuando te sientes indigno de acercarte, Él intercede. Cuando cargas con heridas que nadie ve, Él intercede. Su sacerdocio no se cansa, no se desgasta, no expira. Y aquí está la diferencia con todo lo demás. La religión te dice, haz más, pero Jesús te dice, descansa. Descansa en una obra ya terminada. Descansa en una sangre que ya fue derramada. Descansa en un altar que ya no necesita fuego, porque el sacrificio fue completo. Melquisedec fue una sombra, Jesús es la sustancia. Y si estás en Cristo, no estás esperando aceptación. Ya fuiste aceptado. No estás buscando paz. Él es tu paz. No estás intentando ser suficiente, Él ya lo es. Y como reconocemos que Jesús es quien nos salva, debemos orar de esta manera. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres mi sumo sacerdote eterno. No por tradición, no por linaje humano, sino por un juramento eterno del Padre. Gracias porque no necesito más sacrificios. Tú eres el Cordero perfecto. Gracias porque no necesito más altares. Tú abriste el camino directo al trono de la gracia.
Perdóname si he intentado acercarme a Dios por mis méritos, por mis obras, por mi religión. Hoy descanso en ti, en tu intercesión constante, en tu gracia que no caduca, en tu amor que no se rinde. Enséñame a caminar con seguridad, sabiendo que estoy cubierto por tu sacerdocio eterno, y que cada vez que fallo, tú estás ahí, no con juicio, sino con redención. Me entrego a ti, Rey de justicia, Rey de paz, sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Amén y amén. Melquisedec apareció sin aviso, bendijo sin antecedentes, y desapareció sin dejar huella visible. Pero su sombra quedó en la escritura. Melquisedec fue más que un personaje misterioso. Fue un reflejo anticipado, un susurro profético, un eco divino de algo que vendría. Pan y vino, antes de la cruz. Rey y sacerdote, antes de David. Justicia y paz, antes del nuevo pacto. Y luego, siglos después, la promesa, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese orden tiene un nombre. Ese sacerdote tiene un rostro. Y ese trono ya no está vacío. Cristo reina. Cristo intercede. Cristo es suficiente. Por eso, si estás en Cristo, no estás perdido. No estás solo. No estás condenado. Estás bajo el sacerdocio que nunca muere. Y esa es la verdad sobre Melquisedec. Si esta palabra te abrió los ojos, si sentiste que algo espiritual se activó en ti, entonces no lo dejes pasar. Suscríbete ahora mismo y activa la campana. Escribe en los comentarios, Jesús eres mi sumo sacerdote, o simplemente escribe soy 7x7, como señal de que estás de acuerdo con esta revelación. Y compártelo con alguien que esté buscando profundidad en la palabra. Porque la historia de Melquisedec no es una rareza bíblica. Es una señal eterna que apunta directamente a Cristo. Y si eso tocó tu corazón, entonces también puede tocar el corazón de alguien más. Ayúdame a esparcir esta verdad. Porque la generación que entiende a Melquisedec, entiende la suficiencia de Jesús. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.